Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que incluyeron este tema en el Congreso de Medicina Interna porque es muy nuevo y es muy importante que sepamos que existe. Entonces, la neumología intervencionista es una subespecialidad derivada de la neumología o enfermedades respiratorias que establece un puente entre la cirugía torácica y los clínicos. Era algo que antes no estaba resuelto y consiste en un grupo de procedimientos mínimamente invasivos que permite hacer diagnóstico y tratamiento de patologías benignas y malignas muy básicas y muy complejas y que se está desarrollando en base al avance de la tecnología. Entonces nosotros podemos hacer un diagnóstico básico que consiste en broncoscopía flexible, tomar biopsias con forceps, con aguja fina como es la aguja de Wang para ganglios mediastínicos y lesiones pulmonares también, y las pleuras, las técnicas pleurales básicas que consisten en manejo básico del ultrasonido, en material para toracocentesis y una biopsia a ciegas de la pleura. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos diagnosticar lesiones periféricas con técnicas que las vamos a ver más adelante, por ejemplo, navegación electromagnética o usando ultrasonografía radial endobronquial. También podemos abordar las adenopatías mediastínicas o las masas mediastínicas con endosonografía endosonobronquial lineal y detección precoz del cáncer pulmonar con broncoscopía con autofluorescencia, con NBI o con broncoscopía confocal, que es casi lo último que se ha descrito. Para empezar, el EBUS radial es un endosonógrafo que está en la punta de un catéter que se pasa a través del broncoscopio flexible, que es capaz de dar una imagen en 360 grados. Esta imagen de acá es el pulmón normal, que se describe en tormenta de nieve porque tiene aire entre medio. Este es el balón que se infla con agua para mejorar la conducción del sonido para tener una imagen. Y esto, por ejemplo, es el catéter puesto a distal en un bronquio donde está una lesión, supongamos tumoral o no, donde se puede ver acá una imagen más ecográficamente densa. Entonces podemos suponer que ahí hay una lesión y podemos ir a biopsiar directamente con ayuda de la fluoroscopía. Otra herramienta es la navegación electromagnética. Hay varios software y equipos disponibles en el mundo y entonces se trata de que nosotros tenemos un escáner del paciente con la lesión periférica, esto es para lesiones absolutamente periféricas, y se hace una planificación con una broncoscopía virtual. El paciente es acostado en un campo electromagnético, se alinea la vía aérea virtual con la anatómica del paciente y se puede biopsiar directamente la lesión. La literatura dice que esto agrega 15 minutos a una biopsia transbronquial normal, pero en la práctica, los casos que me ha tocado participar, uno se puede demorar hasta hora y media cuando el bronquio no llega directamente porque el catéter se va rotando y eso no es tan fácil. Y es como un juego de video, entonces está el target en verde y uno le va chuntando, entre comillas, para biopsiar la lesión. Otro método actual que no debe tener más de 3 o 4 años y es el acceso del nódulo transparénquima. Entonces hay un catéter que se atraviesa la pared bronquial, o sea, ya esto no es transbronquial distal en el parénquima, sino que es bronquios segmentarios que uno está viendo para lesiones que no se pueden abordar por broncoscopía convencional. Entonces se analiza el escáner, se establece un punto de entrada en la vía aérea, hay una dilatación con un catéter más grande y se pasa una pinza a través de este túnel y se toma biopsia. Entonces esto permite, este análisis permite evitar los vasos sanguíneos para no causar sangramiento de la vía aérea y por supuesto guiado con fluoroscopía. Podemos tratar también los tumores periféricos directamente, por supuesto en pacientes que no son susceptibles de cirugía. Entonces existe la ablación por radiofrecuencia, la ablación con microondas, la crioterapia, la terapia fotodinámica con vapor, se puede inyectar directamente drogas o quimioterapia al tumor y la braquiterapia, que es la aplicación de radioterapia directamente en la lesión. ¿Qué pasa con el mediastino? Porque muchos tenemos pacientes con sospecha de linfoma, sarcoidosis o para diagnosticar o etopificar el cáncer de pulmón para ver si un paciente se puede operar. Entonces acá tenemos el ejemplo de adenopatías mediastínicas
que son hipercaptantes al PET. Esta es una mujer joven que tuvo eritema nodoso, pero había que hacer el diagnóstico de certeza. Y la sometimos a biopsia de ganglios mediastínicos a través de EBUS lineal. ¿De qué se trata? Es un broncoscopio flexible también, que es un poco más grueso que el broncoscopio normal, que tiene una cerámica en la punta que es capaz de generar ultrasonido. Esto se apoya en la pared de los bronquios, en general la tráquea, porque ahí están las adenopatías mediastínicas, también de los bronquios segmentarios, y da una imagen en tiempo real de estructuras que uno identifica fácilmente como linfonodos, y también uno puede ver las estructuras anatómicas vasculares, o sea, uno puede ver el arco aórtico, las arterias pulmonares, la vena ácigos, y con eso uno se va orientando anatómicamente dónde está. Obviamente uno analizó el escáner primero. Entonces, la sensibilidad es hasta 95, la especificidad es 100% porque es una histología, y la exactitud es 90% porque tiene un valor predictivo negativo de 90, o sea que hay un 10% que, sobre todo en la tipificación del cáncer, no podemos lograr. Este es un video que espero que funcione perfecto. Ahí está la punción en tiempo real con una aguja fina que habitualmente usamos 21G o 22, hoy día en el mundo también hay 19. Y estas son las muestras. Este es el monitor, la pantalla donde uno está viendo la endosonografía, el ganglio está acá, y esta aguja es bastante compleja. Todos los expertos internacionales recomiendan 50 procedimientos supervisados para poder después hacer un EBUS ya solo. Tiene 4 pasos, se puede poner una jeringa con aspiración negativa para tomar más muestras. Esta es la aguja, tiene una guía adentro, y este es el cilindro que uno puede recuperar. Esta es una buena muestra. Y esta es la muestra, que son varios cilindros que van a anatomía patológica y el patólogo lo interpreta. Una herramienta nueva es la elastografía, que mide la densidad del tejido, y tenemos patrones con color que son mixto, azul, y también hay áreas más rojas que también se llama mixto. Entonces el azul es muy denso y orienta hacia dónde puncionar en el ganglio, porque no todo el compromiso es homogéneo. Entonces yo puedo saber dónde puncionar y tener mayor rendimiento, y esto predice, hasta el momento los estudios dicen que se correlaciona altamente con cáncer. El verde sería más bien benigno y el mixto podría ser cualquier cosa. Otra patología de la esfera de la neumonología es la obstrucción traqueobronquial, donde también tenemos opciones de hacer diagnóstico y tratamiento. Entonces acá tenemos causas neoplásicas, infecciosas, la traqueobroncomalacia, que es bastante frecuente y uno la subdiagnostica porque no se estudia, patología traqueal benigna, bronquial benigna y compresión traqueobronquial. Entonces, en esto nosotros podemos canalizar mecánicamente y dilatar. Esto se puede hacer con flexible o con broncoscopia rígida, y podemos microdebridar, poner stents metálicos o de silicona, dependiendo de cuál sea la patología que estamos tratando. Habitualmente uno parte dilatando con un balón, que va a depender el diámetro y la presión que se mide en atmósferas, dependiendo de dónde esté la lesión, cuánto mide y cuánto pienso que va a poder dilatar, y son progresivas esta dilatación, y después uno habitualmente va quemando el tumor o desobstruyendo mecánicamente, sacando pedazos del tumor. Y terapias ablativas, ¿ya? Existen las que son con calor, láser, la coagulación con argoplasma, que también lo usan los gastroenterólogos, el electrocauterio, la crioterapia, la braquiterapia y la terapia fotodinámica. Y va a depender de lo que queremos hacer, porque todas estas tienen diferentes profundidades de corte, y mientras más profundo es el corte, más riesgo de neumomediastino o de lesionar la vía aérea y producir perforaciones. Estas son todas las terapias que existen de las ablativas. Está el láser, argoplasma, electrocauterio, crioterapia, braquiterapia, fotodinámica y el microdebridador. Acá está descrito el mecanismo de acción, las ventajas y las desventajas, que después lo pueden leer detalladamente. Por ejemplo, si tenemos una estenosis tumoral de la vía aérea central, muchas veces tenemos pacientes que no sabemos cómo resolver porque tienen un tumor traqueal o tienen una estenosis traqueal post-intubación o tienen
alguna otra patología y está con disnea y con estridor traqueal. Este es un paciente que tuvimos en la clínica a principios de año, tenía una atelectasia completa del pulmón izquierdo y si se fijan ahí hay un tumor que está en el bronquio principal izquierdo, pero está asomado hacia la tráquea. Este paciente tenía una insuficiencia respiratoria grave, estaba al borde de la ventilación mecánica y lo que se hizo acá, este era el tumor, y lo que se hizo fue quemarlo, resecarlo y dilatarlo. Y así, esta es la imagen endobronquial que queda con el bronquio totalmente permeable y esta es la muestra que se pudo sacar con las pinzas. Son procedimientos que pueden durar una hora y media. En estenosis benigna, este paciente yo lo vi hace 5 años y consultó por un cuadro similar al asma, pero no respondía y finalmente se hizo el diagnóstico de policondritis recidivante. Y él progresó, llegó a tener una exacerbación muy grave, hubo que someterlo a ventilación mecánica el 2012 y para poder sacarlo adelante se le puso un stent metálico recubierto en I, o sea, la tráquea y los 2 bronquios principales. Pero siguió con exacerbaciones infecciosas frecuentes, que es el problema de todos los stents. Entonces, disnea progresiva y lo que él tenía, llegó de emergencia, una estenosis completa, una atelectasia completa del pulmón izquierdo. Entonces, lo que nosotros vimos en la broncoscopía de inspección es que estaba esta prótesis metálica recubierta en la tráquea, estas son las 2 bronquios principales, pero además tenía otro stent adentro. Y a distal de este brazo izquierdo del stent tenía totalmente ocluido el bronquio, con tejido de granulación y tejido necrótico, entonces había que desobstruirlo. Entonces lo que hicimos primero fue pasar un catéter, dilatar para ver cuánto aguantaba el bronquio, después electrofulgurar, después resecar todo ese tejido necrótico y aprovechamos también, como esta es una patología inflamatoria, de inyectar con corticoides la mucosa bronquial. Y al mismo tiempo se le puso un stent, se retiró primero que no fue fácil porque estaba muy apretado, y se le puso un stent autoexpandible recubierto en el bronquio izquierdo, y ahí se puede ver insinuado el lumen del superior izquierdo y del inferior. Él expandió parcialmente el pulmón izquierdo y después hubo que reposicionar el stent porque estaba cubriendo discretamente el superior. Y después de varios días logró abrir completamente el bronquio. Otro tema que lo deben haber escuchado porque está muy, no de moda, pero es muy frecuente hoy día, que es la reducción endoscópica de volumen pulmonar. Todos los pacientes con EPOC que ya están muy avanzados, uno se ve limitado en la terapia después de dejar de fumar, los broncodilatadores de larga acción, la rehabilitación pulmonar, y los pacientes siguen con disnea, y los que no son candidatos a trasplante porque el diagnóstico fue tardío, porque no hay donante, se quedan un poco atrapados en la mala calidad de vida. Entonces, antiguamente se hacía en forma quirúrgica, pero la mortalidad era un poco elevada, entre 4 y 5%, y se empezó a desarrollar esta tecnología que permite que los pacientes que tienen BEF1 entre 20 y 50, estos son criterios que se conocieron ya después de hacer varios trabajos, del LSO más de 20, que caminan más de 150 metros con o sin oxígeno, y que lo más importante es que están hiperinsuflados, pero para esto hay que medir los volúmenes. O sea, si ustedes sospechan a un paciente que ya tiene mucha disnea a pesar de todo el tratamiento, midan volúmenes pulmonares por pletismografía y si están hiperinsuflados, el criterio es volumen residual más de 180 con una relación más de 140 entre volumen residual y capacidad pulmonar total, debieran derivarlo a neumointervencionista para evaluar si puede o no ser susceptible de volumen reducción con válvulas endobronquiales. Con respecto al volumen reducción, existen técnicas que regulan el flujo y son reversibles y técnicas que comprimen el tejido y son irreversibles. Dentro de las reversibles están las válvulas endobronquiales y las intrabronquiales. La válvula endobronquial, las dos son es de flujo unidireccional, o sea, el pulmón se desinfla o el lóbulo se desinfla y no permite la entrada de aire y produce una atelectasia, ¿ya? Y así quedan. A través de este orificio
se elimina el aire que tiene ese segmento. Y las que comprimen el tejido están los coils, que son hechos de nitinol y que tienen memoria. Esta es la forma del coil. Entonces, cuando se introducen en el parénquima pulmonar y se libera el coil, vuelve a su forma original y va retrayendo el parénquima, y en general se ponen entre 9 y 12 por lóbulo. ¿Ya? Y una cosa es que las válvulas solo se ponen unilateral porque tiene riesgo de neumotórax, entonces no se pueden poner bilaterales, y los coils se pueden poner bilaterales. Las otras técnicas son sellado con un aricil polimérico que estuvo en desuso un tiempo, pero ahora se está investigando de nuevo, que produce una reacción química, y la ablación por vapor, que promete mucho más que otras técnicas. Este es el primer estudio, el más relevante, que mostró que la reducción endoscópica de volumen es eficiente. Los pacientes mejoran el BEF1, y no solamente mejoran, sino que como el resto de los pacientes no sometidos va disminuyendo el BEF1 en el tiempo a pesar del tratamiento, se ve que la diferencia es significativa, hasta 20% a los 6 y a los 12 meses. Y lo más importante, creo yo, es que mejoran la calidad de vida significativamente. En el test de caminata se nota en la escala de calidad de vida de St. George. Estos son los 4 estudios más importantes, este es el último, y todos muestran que reducen el puntaje de St. George. La medida más significativa son -4, y aquí está entre -6 y -14. Mejoran la capacidad de ejercicio hasta en 79 metros y mejoran el BEF1, que a los pacientes eso no les interesa mucho, pero a uno le importa para ir objetivando la mejoría. Otra técnica está diseñada para los pacientes asmáticos de difícil control, que se llama termoplastía bronquial. Entonces, todos estos pacientes de difícil control con alta dosis de corticoide inhalado, orales, que se exacerban frecuentemente y que usan muchos medicamentos como los biológicos, se pueden someter a este tratamiento, que consiste en radiofrecuencia, que es una energía térmica controlada que destruye parcialmente el músculo liso bronquial. Son 3 sesiones, lóbulo inferior derecho, izquierdo y los 2 superiores. Y lo que hace acá es que el catéter va aplicando radiofrecuencia y destruye el músculo liso. Y ha tenido muy buenos resultados, hasta en el 40 o 50% de los pacientes, y reducen el uso de biológicos, de corticoides, las exacerbaciones y la calidad de vida. Por supuesto, tienen riesgo de exacerbarse y de hacer crisis graves los primeros 3 meses. Con respecto a la reducción de volumen, este es un paciente del año pasado que tiene 62 años y tenía EPOC avanzado, exfumador, estaba en full terapia, y él contaba que no podía tomar en brazos a sus nietos. Entonces eso era lo que más lo angustiaba, y no podía ducharse porque se ahogaba. Fue derivado para este tratamiento, lo estudiamos exhaustivamente, es un estudio bastante largo y es un poco complejo. Estas son sus exámenes de función pulmonar: obstructiva avanzada, DLCO 41%, hiperinsuflado severo, un volumen residual de 2,51%, y cumplía los criterios del test de marcha. Este es el escáner donde hay enfisema heterogéneo, centrolobulillar y de predominio en los lóbulos superiores. Se estudió, ahora se sabe que los pacientes que más se benefician son los que tienen cisura completa para poder atelectasiar el lóbulo que uno está tratando. Y le pusimos válvulas, estas válvulas que se llaman Zephyr, y se puso 3 válvulas en el lóbulo superior derecho, apical, anterior, posterior. Y lo que pasó con este paciente es que esta fue la radiografía a la hora de control, donde hay una atelectasia completa del lóbulo superior derecho. Él tuvo un neumotórax pequeño, que se consideró ex vacuo, y él resolvió el neumotórax a la semana y se fue de alta. No necesitó drenaje pleural. Y él, mejoró la calidad de vida en forma significativa. O sea, puede caminar 4 kilómetros, se puede duchar, puede jugar con los nietos, y aparte está muy agradecido. No del bolsillo, pero sí de... La otra técnica es la criobiopsia, que está en Chile, y es una sonda que es capaz de tomar biopsias transbronquiales, pero congelando el tejido pulmonar. Entonces se ha visto que es segura
que es eficiente y que es más barata, por supuesto, que la VATS y que logra hacer el diagnóstico hasta en 80% de los casos. O sea, hay un 20% que tiene que ir a VATS y se usa principalmente para enfermedades pulmonares difusas. Tiene más neumotórax y más hemorragia, pero los dos son tratables y controlables. Tiene una mortalidad del 1 o 2%. Entonces hay que considerarla cuando uno tiene un paciente con enfermedad pulmonar difusa y es como el primer paso dentro del algoritmo que uno usa para diagnosticar histológicamente a estos pacientes. Este paciente de este año, con 59 años y una enfermedad pulmonar difusa, no UIP, por lo menos imagenológicamente, con exámenes de función pulmonar normales, le hicimos una criobiopsia. Fíjense que estos son las biopsias que llegan a ser de 1 centímetro, a veces 1,5 centímetros, y estas son las biopsias transbronquiales corrientes, o sea, esto puede ir entre 3 y 5 veces más de una biopsia transbronquial común, y afortunadamente este paciente fue diagnóstica porque mostró ensanchamiento del intersticio y además esbozos de focos fibroblásticos, que era lo que esperábamos, y pudimos hacer el diagnóstico de una UIP inicial y empezar tratamiento con pirfenidona. El paciente está estable. Así que traté de resumir, porque es muy largo. En el futuro ya están trabajando en broncoscopía robótica, en otras técnicas que pueden ayudar a todas las patologías pulmonares. Me faltó la pleura, que lo podemos dejar para otra ocasión, pero me pareció que esto era lo más relevante. Gracias.